esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El Evangelio que acabamos de escuchar esta mañana, San Mateo, nos dice a nosotros que Jesús dirige estas palabras a sus apóstoles. Le dice: el que quiera más a su padre o a su madre no es digno de mí. El que quiera más a su hijo o a su hija más que mí no es digno de mí. Estas palabras obviamente tuvieron un impacto muy grande en la vida de cada uno de los apóstoles, y muchos de ellos ya habían hecho ese sacrificio, ya habían dejado a sus familias. Por ejemplo, tenemos el caso de los dos hermanos de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con ellos? Ellos se encontraban con su papá en la barca, haciendo los preparativos o los arreglos correspondientes a las redes para salir de pesca. Pero Jesús inmediatamente les da la invitación y ellos dejan a su papá, dejaron a su familia, hacen ese sacrificio para seguir a nuestro Señor Jesús. Con estas palabras que Jesús dice, ¿verdad? Que dice el que ame más a su padre o a su madre, a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? O incluso en este caso de estos dos apóstoles, está diciendo Jesús que el cuarto mandamiento no tiene importancia. El que nos dice ese cuarto mandamiento, que tenemos que darle el honor a nuestros padres. Honrarás a padre y madre. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Lo que Jesús está señalando, que hay algo más grande, que hay algo más grande que es, ¿verdad? Un amor, por decirlo así, supremo. Y ese amor y ese sacrificio supremo debe ser siempre dirigido hacia nuestro Padre Celestial. El primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el que elige servir a Dios tiene que serlo totalmente, ¿verdad? Una entrega sin límite, una entrega, ¿verdad?, que es total. Y esto también lo podemos nosotros ver en el ejemplo de los primeros mártires de nuestra fe. Cuando un sacerdote toma, usualmente durante las solemnidades, escuchamos nosotros las diferentes oraciones eucarísticas todos los domingos que el sacerdote utiliza, pero durante las específicas celebraciones, el sacerdote opta por hacer la Eucaristía número 1, la más larga, y esa nos habla a nosotros de la lista de todos los santos, ¿verdad?
y nos habla de los primeros mártires. Y ahí, por ejemplo, en esa oración eucarística, el sacerdote hace referencia de dos santas, Santa Perpetua y Santa Felicitas o Felicidad. Estas fueron mujeres que dieron su vida por Cristo, obviamente, son mártires. Santa Perpetua era una joven romana que se convirtió al catolicismo, o en este caso a la creencia en Jesucristo. Tenía 22 años, tenía un niño de meses, y durante ese tiempo que eso tomó lugar, en el año 203 por ahí o 5, después de la muerte de Cristo, obviamente, fue ella apresada junto con varias personas que se encontraban reunidas, haciendo una celebración católica. Y ahí fueron obviamente puestas bajo las rejas, encarceladas estas personas, y ahí las empezaron a amenazar que si no renunciaban a Cristo, iban a morir, iban a recibir la pena de muerte. Entonces empezaron a pasar frente al juez cada una de estas personas, obviamente para hacer renunciar un acto de fe en la religión pagana, aceptar los dioses paganos. Entonces cada una tenía que pasar, pero antes que pasara Santa Perpetua, Felicita era su esclava. Ella también era una mujer casada, jovencita también. Entonces pasó, nuevamente para que les tocara su turno, para presentarte ante el juez, el papá de Perpetua llegó a visitarla con su niño de meses en brazos. Y el papá llega a suplicarle a su hija: hija, por el amor que me tienes y por el amor de tu hijo, renuncia la fe, renuncia a Jesucristo, para que viviera. Y Santa Perpetua le dijo: yo no puedo renunciar a Cristo, yo no puedo profesar una fe de la cual no está en mi corazón. Y es así como ella y su esclava son arrojadas a los leones. Y ese es un acto de amor del cual Jesús nos habla el día de hoy. Ese acto de amor al Supremo, ese acto de amor a Cristo. Este es el mismo llamado que Jesús hace el día de hoy a sus apóstoles y a cada uno de nosotros como sus discípulos. Y Jesús dice también el día de hoy en el Evangelio, que nos dice: el que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y luego continúa Jesús: el que no tome o no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Otra condición: tomar la cruz. Durante el tiempo de Jesús, sabemos que la peor muerte que podía recibir una persona condenada era la crucifixión. Era la pena que daban los romanos, ¿verdad? Entonces, y para el pueblo judío, cuando una persona era condenada a la peor muerte, aparte de eso, esa persona tenía que hacer el sacrificio de cargar el madero con el cual iba a ser crucificado. Entonces es un sacrificio. Y esto es lo que Jesús dice, el sacrificio. Pero Él está hablando también de su cruz. Pero aquí específicamente está pidiendo el sacrificio.
un sacrificio grande. Y ese sacrificio es el sacrificio que se hace por amor. Porque si no hay amor, no se puede hacer un sacrificio, ¿verdad? El sacrificio de amar a Jesucristo sobre todas las cosas. Eso nos puede doler mucho, nos puede destrozar mucho nuestro corazón, especialmente cuando tenemos seres queridos, familiares o conocidos. Esas personas que juegan un papel muy importante en nuestra vida, pero posiblemente por la clase de vida que están llevando o por sus acciones, nosotros tenemos que romper esa relación con ellos y nos duele, nos destroza. Pero esto es lo que Jesús habla el día de hoy, de este sacrificio. Y Jesús continúa diciendo, ¿verdad?, de que si nosotros hacemos esto, vamos a salvar nuestra vida, porque Él dice, el que salva su vida la perderá, y el que pierda por mí, la salvará. Entonces, este es el sacrificio, nos lleva al sacrificio de dar nuestra vida, pero por amor a Cristo, en vez de perder nuestra vida, la vamos a ganar. Ganamos la recompensa, esa recompensa de la cual habla Jesús, que es la vida eterna, una felicidad eterna al lado de nuestro Padre eterno. Y Jesús continúa, dice, quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Otra de las cosas muy importantes acá que Jesús habla, ¿verdad?, de la hospitalidad, que la persona que va a recibir a alguien lo va a hacer por amor, y que esa persona lo hace reconociendo la presencia viva de Dios en esa persona, como lo escuchamos el día de hoy en la primera lectura del profeta Eliseo, ¿verdad? Y esta mujer rica, esta mujer decide convencer a su esposo para darle hospitalidad a Eliseo. Ahora, vemos algo aquí extraordinario, que esta mujer reconoce la santidad en Eliseo, porque le dice a su esposo, este es un hombre santo, es un hombre de Dios. Y como es un hombre de Dios, es un representante de Dios y es Dios. Y por eso lo recibí. Entonces, y finalmente convence a su esposo para que agranden su casita y le den donde hospedarse bien a Eliseo. Y la recompensa que recibe esta mujer es de que esta mujer era estéril, no tenía hijos, porque no había podido tener hijos. Y era lo que ansiaba, estaba ansiando dentro de su corazón ser madre. Y ya su esposo estaba avanzado de edad. Y Eliseo le dijo, el otro año por este tiempo que regrese, tú vas a tener un niño en brazos. Entonces, pero es la hospitalidad de recibir. Esta mujer, al recibir a Eliseo, recibe de Dios un hijo de carne y hueso. Recibe un regalo de Dios, esa recompensa. Y Jesús habla de sus apóstoles también, quien lo va a recibir a sus apóstoles, a sus discípulos, lo van a recibir a Jesús. Aquí que nos está diciendo Jesús, que nosotros vamos a, si nosotros le damos la bienvenida a todo aquel que está necesitado o aquel que viene en nombre de Cristo y lo recibimos con los brazos abiertos, vamos a recibir la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que estamos recibiendo? Al Hijo de Dios, a Jesús. Y esto es algo que Jesús quiere que esté muy claro en la mente de sus apóstoles y de cada uno de nosotros. Entonces, el día de hoy, este llamado que Jesús nos da a través de estas Sagradas Escrituras es de que nosotros reconozcamos que cada día que el Señor nos da aquí en esta vida es para dar honor y gloria a Dios. ¿Y cómo vamos a dar honor y gloria a Dios? Amándolo totalmente, dándole su lugar que es del Señor, que es nuestro corazón, que Él tiene que estar en ese lugar sagrado, en el primer lugar. Entonces, y esto quiere decir que muchas veces somos llamados
al sacrificio. Y es lo que Jesús nos dice. Como sus verdaderos discípulos, tenemos que tomar esa cruz y estar dispuestos a pagar el precio más grande con nuestra propia vida, como lo hicieron los primeros mártires, como nuevamente fue el caso de Santa Perpetua y Felicitas, que lo dieron todo por su fe en Dios y el amor a Cristo.